Sí, 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 sí. Sea usted muy bienvenido a un vídeo más de su profesor Odilio Flores en este canal de YouTube. En esta ocasión, a petición de el Centro Asociado Llanos de Figueroa del Instituto Hondureño de Educación por Radio, pues ya este es el segundo vídeo sobre, bueno, el anterior fue sobre congruencia de triángulos y este es pues semejanza de triángulo. Lo vamos a hacer un poquito así como clase. Así es que arrancamos. Desde Honduras, Centroamérica. Ok. Aquí vamos a tener una figura semejante, figura en general. Para que dos polígonos sean, usted sabe, polígonos muchos, sean semejantes es necesario que se cumplan dos condiciones. Uno, que tengan sus ángulos respectivamente congruentes, o sea, los ángulos correspondientes deben ser congruentes y que sus lados homólogos sean proporcionales. ¿Cuáles son los lados homólogos? Son aquellos lados que determinan un ángulo congruente o ángulos congruentes, porque un ángulo es congruente con otro. O sea, estamos hablando de los lados que forman un ángulo que es congruente con el ángulo correspondiente de otro polígono, que el polígono puede ser triángulo, cuadrado, etcétera. Tienen igual forma, pero no necesariamente igual tamaño y área. En el caso de la semejanza, son polígonos, si hablamos de triángulos, triángulos que sean de la mismita forma, pero no van a ser de igual tamaño y área, o no necesariamente, porque algo muy importante es que un triángulo que es congruente con otro, también podemos decir que es semejante, nada más que esa semejanza es 1 a 1, la proporción es 1 a 1, el cociente de proporción o el coeficiente de proporcionalidad, o K, como le llaman, es 1. Por eso dice aquí, tienen igual forma, pero no necesariamente igual tamaño y área. O sea, deben de tener igual tamaño, igual área, pero no necesariamente. Ahí dice abajo, se llaman lados homólogos a los que unen dos vértices con ángulos congruentes. Es decir, estos dos lados son homólogos con este otro. ¿Por qué? Porque unen dos vértices, ¿va? Porque forman dos vértices que esos lados forman estos dos vértices, el vértice J y el vértice D, que a la vez son congruentes con entre sí, por ser correspondientes. Ok. Semejanza de triángulos. Ahí podemos tener un ejemplo que podemos ver que estos triángulos eh, son proporcionales. Ahí vamos, más adelante lo va a entender si no lo entiende ahorita, porque no hemos visto todavía los criterios de semejanza. Aquí pues está un poquito más claro. Este es mucho más grande que este y este ángulo que es el correspondiente con este, lo podemos ver que son congruentes porque digamos que son congruentes porque tienen el mismito color rojo y lo mismo este, congruente con este otro y este amarillo con este amarillo. Ok. Dos triángulos son semejantes si sus ángulos son respectivamente, es decir, los correspondientes son iguales, es decir, son congruentes, y sus lados homólogos son proporcionales. ¿Ya entendió usted cuáles son los lados homólogos? Ok. ¿Qué quiere decir esto? Que si un triángulo tiene sus tres ángulos congruentes, sin duda, sus lados homólogos son proporcionales. O 1 a 1 si los triángulos son congruentes, o diferente de 1 el coeficiente K, diferente de 1 si, ¿verdad? Si lógicamente si los triángulos no son congruentes. Espero que entienda que dos triángulos congruentes son semejantes, nada más que esa relación es 1 a 1. Ok, mire, ahí tenemos el ejemplo 2. Vamos a hablar de estos dos. Son congruentes, son semejantes, perdón, si sus ángulos son respectivamente iguales. Entonces sí que vamos a suponer que este ángulo es igual. Son respectivamente igual este con este con este. Pero además, sus lados homólogos, acuérdense que estos lados son homólogos, son proporcionales. Entonces le mencionaba, si son proporcionales sus tres lados, entonces sin duda
son congruentes sus tres ángulos internos y viceversa. Ok, entonces existen tres criterios de semejanza de triángulos. Número uno, ángulo, ángulo, ¿verdad? Que algunos le llaman ángulo, ángulo, ángulo. ¿Por qué? Porque si dos triángulos tienen dos ángulos congruentes, sin duda que el otro ángulo, el otro par de ángulos también son congruentes, por el teorema de que la suma de la medida de los ángulos internos de todo triángulo es 180 grados. Entonces, si hay un triángulo que tiene dos ángulos que mide 1,40 y el otro 80, y el otro triángulo también tiene eso mismo, entonces por lógica, los dos, el otro ángulo de ambos sería 60 para sumar los 180. Entonces, por eso algunos le llaman ángulo, ángulo, ángulo triple, pero generalmente es ángulo, ángulo, nada más. Está también el lado, 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 similar al de la congruencia, y también lado, ángulo, lado, similar al de la congruencia. Pero no olvide que se demuestran de manera diferente porque allá se demuestra que sean de igual medida y aquí no necesariamente, aquí es proporcional, una relación. Ok, vamos con el primer criterio, ángulo, ángulo. Dos triángulos que tienen dos ángulos congruentes son semejantes entre sí, así de sencillo. Tal que tengan dos ángulos congruentes, son semejantes entre sí. Podemos ver que estos triángulos son de igual forma, pero de diferente tamaño. Entonces, sin duda que son semejantes. Pero ya aplicando esto, tenemos que este ángulo alfa es congruente con este ángulo alfa prima. Son correspondientes. Puede ver ahí. Y este otro ángulo beta es congruente con su correspondiente beta prima. Entonces, por lógica, este otro también es congruente, pero basta que dos sean congruentes. Entonces, es decir, si alfa es igual a alfa prima y beta es igual a beta prima, entonces sin duda que gamma es igual a gamma prima, lo que les mencionaba. Este otro sin duda es congruente con este otro. Entonces, al final, repito, el criterio se llama ángulo, ángulo, porque por lógica, si dos ángulos, si dos pares de ángulos correspondientes son congruentes, entonces, sin duda, los otros pares también son congruentes. Entonces, el triángulo ABC es semejante con el triángulo A', B', C'. Ejemplo, ¿son los siguientes triángulos semejantes? Nos preguntan. Aquí tenemos el primero y aquí tenemos el otro. Entonces usted lo que tiene que identificar cuáles son los lados correspondientes. Puede ver que este lado correspondiente sería para este. Este que es el más largo sería para este y este sería para este otro. Entonces podemos ver que este ángulo es correspondiente con este y este ángulo es correspondiente con este otro. Entonces, como son congruentes, aquí se lo escribo ya, el ángulo ACB, aquí está, mire. Usted lo puede nombrar como C, pero a veces también se nombran los tres vértices que tienen que ver y el vértice en el que se forma el ángulo se coloca en medio. Entonces aquí puede haber sido ACB o BCA. Entonces la medida del ángulo, que es 65 grados ACB, es congruente con la medida del ángulo o su correspondiente PRQ. Mire, PRQ, aquí lo tenemos. Entonces tenemos que ya vimos que un par son congruentes. Vamos a ver el otro. Tenemos que el ángulo ABC, que es este de 25 grados, es congruente con el ángulo PQR. Entonces, como ya tenemos dos pares de ángulos que son congruentes, entonces ya podemos concluir que por el criterio ángulo, ángulo, los triángulos ACB y PRQ son semejantes. Ok. Vamos con el criterio lado, lado, lado. Dos triángulos que tienen los tres lados proporcionales son semejantes entre sí, lógicamente. Y análogamente lo que le mencionaba, si dos triángulos tienen sus ángulos internos congruentes, sus correspondientes, entonces sin duda sus lados correspondientes son proporcionales, sin duda. Entonces ahí tenemos los dos triángulos. Este lado A correspondería a este lado A'. Este lado B correspondería a este B' y este lado C correspondería a C'. Por lo tanto, al ser correspondientes, ¿qué es lo que nos dice el criterio de semejanza? Es decir,
para que sean semejantes, A' entre A o A entre A' como quiera, igual a B' entre B. Ojo que si arriba escribe, en el primero escribe A' arriba, en los siguientes va a poner la prima arriba, o sea, B' C'. Ok. Y entonces también sería igual a C' entre C. Casi no se ve, pero C' entre C. ¿Ok? Y eso va a ser igual a una constante de proporcionalidad, que se llama, le podemos llamar K, a veces le llaman R. Ese dato va a ser constante, por eso es que son proporcionales. Este es el dato de la proporción, a veces es la mitad, al doble, al triple, etc. ¿Ok? Entonces, cuando esto se cumpla, sin duda, pues esos triángulos serían semejantes por el criterio lado, tres lados. Otro ejemplo. Determina si los triángulos ABC y PQR son semejantes. Aquí tenemos el primero y nos dan la medida. Aquí tenemos el segundo y nos dan la medida. Solo tenemos que ubicar cuáles son los lados correspondientes porque puede ver que no nos dan ángulos y cuando no nos dan la medida de ningún ángulo, ocupamos por lo menos dos. No nos dan la medida de ninguno, entonces quiere decir que a lo mejor no vamos a poder trabajar con el lado, ángulo, lado o mucho menos con el ángulo. Entonces aquí nos dan la medida de los lados, entonces aquí la opción sería lado. Ok, entonces ¿cuáles son los correspondientes? Puede ver que este 1.5 es correspondiente con el 3. Puede ver que este 7 es correspondiente con este 3.5 y puede ver que este 5 es correspondiente con este 10. Entonces simplemente hay que verificar esas proporciones. Entonces ya sabemos que 1.5 sería igual al otro, ¿cuál? A 5 entre su correspondiente que es 10. Fíjense bien que perfectamente lo pude haber hecho al recíproco también. 3 sobre 1.5, 7 entre 3.5, 10 entre 5, eso sí, siempre hay que ponerlos, ¿verdad?, en el mismo orden. Fíjese bien. ¿Verdad? Entonces, como aquí yo escogí el del pequeñito sobre el del grande, entonces lo mismo hice con los siguientes, el del pequeñito sobre el del grande, el del pequeñito, que es este 5, sobre el del grande. Ok, entonces usted fija 1.5 es la mitad de 3. 3.5 es la mitad de 7 y 5 es la mitad de 10. Entonces esa acá es simplemente es un medio. Entonces como vemos que todo se cumple, que es un medio, entonces sin duda estos dos triángulos son semejantes por el criterio lado. Aquí tenemos el primero, tenemos el segundo y luego este lado A es correspondiente con este A'. Siguiendo el criterio de proporcionalidad, entonces A' entre A. Luego tenemos el ángulo que sería congruente al par de ángulos, los correspondientes a este par, para allá vamos lado, ángulo, ahora nos faltaría este otro lado, que si uno es C, el otro es C', entonces por lo tanto C', como A' entre A, debe ser igual entre C' sobre C, ¿ok? Entonces ya tenemos los miembros, los elementos respectivos. Lado con este lado, ángulo con su correspondiente y este otro lado con su correspondiente. Por lo tanto, es el triángulo ABC es semejante con el triángulo A'B', Ok. Tenemos ejemplos. Nuevamente, ¿son los triángulos ABC y DF semejantes? Vamos a ver si dos de sus lados son proporcionales. Pero aquí tenemos. ¿Por qué vamos a ver si dos de un lado son proporcionales? Porque nos dan solamente un ángulo. Y es el ángulo recto. Y nos dan, pero también nos dan dos lados, a menos que queramos encontrar con estos lados por el teorema de Pitágoras o funciones trigonométricas y los demás. Pero con base en lo que nos dan, podemos observar a simple vista que este lado marcado en azul es correspondiente con este en azul y es 9 y este vale 3. Este aquí con verdecito como turquesa, entonces es correspondiente con este y tenemos también que este ángulo es correspondiente con este y son congruentes. Entonces aquí tenemos lado, ángulo, lado. Ahí lo podemos ver a simple vista. Entonces vamos a ir 9 entre 3, fíjense bien, 9 entre 3 con su correspondiente, o pudiéramos haber dicho 3 entre 9, su correspondiente, es igual, como empecé en el primero, el numerador va del mayor, entonces también en el segundo también y en el tercero también. 12, que es del triángulo más grande, entre
4, que es su correspondiente. Aquí está este 4, su correspondiente. Y luego tenemos que ¿verdad? Que como son iguales, de hecho usted sabe que 9 entre 3 es 3 y 2 entre 4 es 3, entonces se mantiene esa proporcionalidad. Entonces, sin duda, por el criterio lado, ángulo, lado, este lado con este lado son correspondientes, este ángulo con este ángulo son correspondientes y este lado con este lado son correspondientes y a la vez son proporcionales los dos lados con el ángulo que conforman, ese ángulo que conforman son congruentes. ¿Por qué? En ángulo recto, miden 90 grados. Entonces, sin duda, por criterio, lado, ángulo, lado, esos dos triángulos son semejantes. Ahí lo tenemos. Ok. Seguimos con algunos ejemplos. Si los lados de un triángulo miden 30, 40 y 50 centímetros respectivamente, y los lados de un segundo triángulo miden 12, 6 y 20 centímetros, entonces son semejantes. En caso afirmativo, ¿cuál sería el criterio de semejanza? No, la razón de semejanza. ¿Ok? O de proporcionalidad, como le quiere llamar. Entonces tenemos el primero que nos dice que 30, 40 y 50. Y el otro 20, 16 y 12. Entonces vamos a hacer los respectivos cocientes. Este lado es correspondiente con este. Entonces dijimos 30 entre 12. Debe ser igual a este lado que es correspondiente con este otro, 50 entre 20, y debe ser igual a este que es 40 entre este su correspondiente que es 16. Entonces, si usted observa, estos son, ¿verdad? Estos son proporcionales. 30 entre 12 es 2.5. 50 entre 20 es 2.5. Y 40 entre 16 también es 2.5. Entonces, los tres lados son proporcionales. Entonces, por criterio, lado, 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 los triángulos son semejantes. Ok. Y ahí está, ¿verdad? Que simplificado todo da 5 medios igual a 2.5. Si usted lo quiere así en decimales. Tenemos este otro. Demostrar que los triángulos ABC y DFC son semejantes. Aquí es muy interesante este caso porque podemos aplicar, si queremos, un teorema geométrico. Fíjese bien. Entonces aquí no nos dan la medida, no nos dan ninguna medida. Entonces, por lo tanto, vamos a optar, quizá vamos a optar por los ángulos, porque acuérdense que con eso demostramos la semejanza. Ok. Vamos a ver por dónde me fui. Primero, aplicando el teorema de proporcionalidad. ¿Qué dice el teorema de proporcionalidad? Que si usted traza una recta paralela a cualquier lado, en este caso, digamos que esta es paralela a este lado, es paralela y corta lógicamente los otros dos lados, entonces se forman los lados que se dividieron son proporcionales. Es lo que dice el teorema de la proporcionalidad. Okay. Entonces, ¿qué tenemos? Este ángulo C es congruente con el mismo ángulo C. ¿Por qué lo decimos así? Porque se fija, los dos triángulos comparten este ángulo. Tanto el triángulo ABC como el triángulo DFC comparten este mismo ángulo. Entonces lo vamos a mencionar para tratar de demostrar que estos triángulos son semejantes por el criterio AA, ángulo-ángulo. Ok. Entonces, tenemos también aquí, según el teorema de proporcionalidad, AC entre DC, lo que nos dice, es igual a BC entre BF. Y también puede ser así también, que AC es proporcional a BC. Eso también así es. A veces no lo dice tan claro el teorema, pero se puede interpretar así. De hecho, vamos a verlo en GeoGebra esta demostración. ¿Qué es lo que dice el teorema de la proporcionalidad? Que si usted traza una línea paralela a cualquier lado, en este caso vamos a llamar que esta es la línea paralela a este lado, y que corta a los otros dos lados, miren, los intercepta a los otros dos lados, los segmentos en que divide a los otros lados o a los lados que interceptó son proporcionales, es decir, CD entre DA es igual a CE entre ED. DE
todo eso va a ser igual también a DE entre AB. Por eso lo traje aquí, porque generalmente lo único que dice generalmente, que se escribe generalmente sobre el teorema fundamental de la proporcionalidad, es que cuando se traza una recta paralela a cualquier lado y esa recta intercepta a los otros dos lados, entonces divide esos dos lados al menos en dos partes. Aquí están, al menos en dos partes. Y esas divisiones son proporcionales. Entonces mire lo que tenemos aquí, otra vez. CD entre DA es igual, ¿cuánto mide CD? 4.56 y DA mide 2.46, es igual a 1.85. Y va a ser igual a CE entre EB. Mire cuánto mide CE, 4.53 y EB mide 2.45. ¿Cuánto es? 1.85. Mire que se mantiene, ¿verdad?, el coeficiente de proporcionalidad. Ok, y lo mismo, y mire lo interesante acá, lo mismo DE, no nos dice aquí no está el dato cuánto mide, pero aquí el programa no lo calcula, mide 4.53 sobre 2.45, perdón, DE 4.53 entre 2.45. Pero es al revés, perdón. Aquí sería más bien AB arriba y DE abajo, pero puede ver que mantiene el 1.85. Entonces, sin duda, dígame bien lo que le voy a decir, sin duda, el teorema de la proporcionalidad directamente hace semejantes a los triángulos, a los dos triángulos, porque solo es una recta. Es que el teorema de proporcionalidad, la verdad que es más generalizado, pero exactamente para un triángulo, simplemente dice que si se traza una línea paralela a cualquier lado del triángulo, porque puede haber sido paralela a este otro, en este caso se escogió paralela a este lado, entonces dice que y si intercepta a los otros dos lados, es paralela a intercepta a estos dos lados, entonces este punto hace que divida a cada lado en dos segmentos. Y ese cociente entre esos segmentos es proporcional, y ya lo vimos, CD, que vale 4.56, entre DA, que vale 2.46, es igual a 1.85. Y CE, que vale prácticamente lo mismo, 4.53, entre D, 2.45, es 1.85. Y AB entre DE, el mayor entre el menor, entonces 4.53 mide AB sobre 2.45 que mide DE, entonces es proporcional. Ahí queda demostrado. Entonces, repito, si se cumple al aplicar el teorema fundamental de la proporcionalidad, no hay más que demostrar, esos triángulos son semejantes. Seguimos. Ya vimos que aquí perfectamente podemos ver que el teorema de la proporcionalidad se cumple, aunque en realidad tendría que decirnos, y no nos lo dice, la verdad de las cosas es que tendría que decirnos, y no nos lo dice, de que estos ángulos ¿verdad? Estos ángulos son congruentes. Estos ángulos son congruentes, entonces quiere decir que esta recta es perpendicular a esta, es decir, forma ángulo de 90 grados, y lo mismo esta. Entonces, si dos rectas son perpendiculares a otra recta, entonces esas dos rectas son paralelas, uno de los, ¿verdad?, de los teoremas o postulados en la geometría. Entonces aquí vamos, como no tenemos claro eso, en el dibujo es evidente, pero no nos lo dice, no nos marca aquí un ángulo de 90 grados, tampoco nos lo dice acá, entonces vamos a aplicar este otro postulado o teorema. Si dos rectas paralelas son cortadas, aquí están las dos rectas paralelas, son cortadas por una secante, entonces vamos a llamar que esta es una secante, las dos rectas supongo que son prolongadas hasta acá, entonces la secante las corta. Cada dos ángulos correspondientes son congruentes. Mira, aquí tenemos este ángulo y este ángulo. Cada dos ángulos son congruentes, es decir, tienen la misma medida. No sabemos exactamente cuánto. Al ver el dibujo podemos decir que es de 90 grados, pero es una suposición al ver el dibujo.
Entonces estos dos son congruentes. Y si aplicamos este mismo postulado, este mismo teorema, decimos que esta otra es secante también a estas dos rectas paralelas, entonces nos cumple que estos dos lados correspondientes, ángulos, perdón, estos dos ángulos correspondientes, entonces también son congruentes, ¿sí? Y la verdad que con el primero que demostráramos ya sabemos que este también es congruente porque lo comparten ambos triángulos, entonces por el criterio A, los dos triángulos son semejantes, ¿verdad? Pero si usted no quiere, entonces, como le digo, aquí también podemos ver que estos ángulos son congruentes. ¿Por qué? Por este teorema que dice, si dos rectas paralelas son cortadas por una secante, cada dos ángulos correspondientes son congruentes. ¿Por qué? Porque estas dos rectas son paralelas. Ninguna información en estos dos triángulos nos dice que este ángulo es recto. En el dibujo lo podemos observar. Entonces, si partimos de que en el dibujo se observa, ok, podemos aplicar el teorema de proporcionalidad. Podemos decir que se aplica el teorema de proporcionalidad. Si no, no lo podemos aplicar porque, le repito, para que esta línea o recta sea paralela a este, sin duda aquí debe de medir 90 grados y no nos lo dice. Generalmente aquí aparece un cuadrito que indica que estos ángulos son 90 grados, pero no está. Ni tampoco la información nos lo dice acá. Entonces, en realidad, no podemos aplicar el teorema de proporcionalidad. No nos queda más que suponer, por la forma del dibujo, que estos ángulos son 90 grados. Y si miden 90 grados, entonces quiere decir que estas rectas son paralelas y ahí sí podemos aplicar tanto el teorema fundamental de la proporcionalidad en los triángulos o este otro teorema. ¿Ok? Entonces, recapitulando, puede ver que se puede demostrar que este ángulo es congruente por el teorema lado, 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 aplicando el teorema de proporcionalidad y por el criterio ángulo, ángulo, aplicando ¿verdad? Este teorema. Ok. Ok. Seguimos entonces, vamos a ver. ¿Qué tenemos aquí? Ya escribiéndolo en forma formalmente, entonces tendríamos que decir que el ángulo ABF, que es este, es congruente con el ángulo DFB. Y esto sería por su posición, como le mencionaba, observando el dibujo. Eso sería de esa forma. Entonces, partiendo de esta información, entonces podemos aplicar o bien este teorema o bien el teorema fundamental de la proporcionalidad. Que le he mencionado que el teorema fundamental de la proporcionalidad, con tal que usted demuestre que se aplica, sin duda, basta y suficiente para demostrar que dos triángulos son semejantes. ¿Ok? Ya por este otro teorema hay que demostrar, perdón, que dos ángulos sean congruentes. En este caso, el mismo teorema, suponiendo que esta es una secante y esta otra, pues estos dos pares son congruentes y este otro también. Y ojo, estos dos pares son congruentes según este teorema, pero no necesariamente nos dice que sea de 90 grados. ¿Sí? Porque si no nos dice, simplemente son congruentes, puede ser mayor de 90 grados o menor de 90 grados, no necesariamente 90 grados, pero para poderlo aplicar, nosotros necesitamos estar seguros que estos ángulos son rectos, miden 90 grados, para poder decir que estas dos rectas son paralelas, porque mire, ambos teoremas nos dicen de rectas paralelas, este nos dice de rectas paralelas. Ok, disculpe todo el enredo, pero es que a veces es muy importante. Entonces, valga la aclaración para el maestro, suponer que estos dos ángulos son rectos. Ok. Entonces, por el criterio ángulo-ángulo, tome uno de ellos. Entonces, el triángulo ABC es semejante al triángulo de FC, o si gusta, como el teorema de proporcionalidad sería por el criterio lado, lado, lado. Ok. Vamos a ver aquí otro ejercicio sencillo. Prueba si los triángulos dados son semejantes. Entonces, fíjense bien, aquí, según el dibujo, aquí tendríamos que utilizar el criterio ángulo-ángulo, pero resulta
que debe de haber dos ángulos correspondientes en cada lado, los dos ángulos correspondientes tienen que ser congruentes. Y aquí podemos tener que estos sí, correspondientes son congruentes, pero este con este por lo menos no lo indica. ¿Verdad? Si usted tiene experiencia, pues ya va a saber que va a aplicar aquello que dice que la suma de la medida de los ángulos internos de todo triángulo es 180 grados. Entonces este ángulo debiera de medir 20 grados para que sume 180. Entonces estos 20 grados es igual a este, entonces ya tendríamos al menos dos que son congruentes, dos pares que son congruentes y con esto basta. O si se va a este otro, usted me daría que 120 para 180 serían 60, entonces tendríamos que este congruente con este y este congruente con este, entonces por el criterio ángulo-ángulo está resuelto el problema. Ok, entonces por eso ahí hicimos esto. Tomando en cuenta el de la izquierda, 180 grados le restamos estos dos, a la medida de estos dos ángulos para encontrar este, entonces nos dio que 20 grados y ahí es donde este ángulo vale 20 grados, entonces ya podemos decir que los triángulos son semejantes por el criterio ángulo-ángulo. Ok. Nos pregunta esta otra. ¿Son semejantes los siguientes triángulos? Son semejantes los siguientes triángulos. Fíjense bien que tenemos dos lados y el ángulo comprendido. Dos lados y el ángulo comprendido nos dan la medida. Entonces aquí sería lado, ángulo, lado. Ahora vamos a ver esa proporción. Si yo tomo como referencia este, su correspondiente es este. Entonces digo 4 entre 8. Entonces eso debe ser a 3.5 entre 7. Y puede ver que 4 es la mitad de 8 y 3.5 es la mitad de 7. Entonces es igual a un medio. Entonces, sin duda que estos dos, que este par de lados homólogos son proporcionales. Y esa proporción es que este lado es la mitad de este y este lado es la mitad de este. Y no olvide que si hubiéramos tomado, y aquí primero sería 8 entre 4, 7 entre 2, entonces este lado sería el doble de este y este el doble de este. Y como el ángulo comprendido entre ellos es congruente, entonces sin duda, por criterio lado, ángulo, lado, los triángulos son semejantes, sin duda. Si el triángulo ABC es un triángulo donde CD, mire, CD es una altura del triángulo. Este es uno de los ejercicios del texto de Matemáticas 3 del Instituto Hondureño de Educación por Radio. Demuestre que el triángulo ABC es semejante al triángulo BCD. Fíjense bien, el triángulo grande, llamémoslo así, ABC, es semejante a este triángulo pequeñito BCD. Ok. Fíjense bien de entrada, fíjense bien de entrada. Este ángulo C, fíjense bien, es congruente con el ángulo D. ¿Por qué? Porque este es un ángulo recto, este cuadrito nos lo dice, y este también es un ángulo recto, entonces por lo tanto son congruentes. Mire, ángulo del triángulo ABC es congruente con el ángulo D del triángulo BCD. Ok, ahí tenemos esto. Entonces ya tenemos dos ángulos o un ángulo con su correspondiente, un par de ángulos correspondientes que son congruentes. Y también fíjese bien que este ángulo lo comparte tanto el triángulo grande como el triángulo BCD. Entonces, por lo tanto, es común. Entonces, también este triángulo es congruente, ¿verdad? Es congruente. Entonces, por eso tenemos aquí que el ángulo ABC, mire, el ángulo ABC, que sería este ángulo, es congruente con el ángulo DBC, que sería este mismo ángulo. No olvide que cuando un ángulo se menciona tres letras, entonces en la de en medio está ubicado el ángulo. Mire, ABC, así sería ABC, este es el ángulo, y también DBC, este es el ángulo. Entonces son congruentes. Entonces ya tenemos dos ángulos correspondientes congruentes. Por criterio, ángulo a ángulo, el triángulo ABC es semejante con el triángulo BCD. Y ahí tenemos ese problema resuelto.
Vamos a hablar un poquito del teorema fundamental de la proporcionalidad. Ya hemos hablado anteriormente, pero aquí lo vamos a enfocar un poquito más. Intercepta a dos lados de un triángulo. Vamos a ver aquí la figura. Si una recta intercepta a dos lados de un triángulo, aquí está la recta, e intercepta a dos lados, a este lado AB y a este lado AC. Entonces dice, perdón, y es paralela al tercer lado, puede ver que esta recta es paralela a este tercer lado. Entonces, los segmentos en que divide los lados son proporcionales. Este segmento con este segmento es proporcional a este segmento con este otro segmento. Asimismo, oiga bien, asimismo, mantienen la misma proporcionalidad el segmento dentro del triángulo de la recta, que sería este el segmento dentro del triángulo de la recta. E intercepta, dice, y el tercer lado no intersecado, es decir, este entre este, entonces también mantiene la misma proporcionalidad. Por eso le decía en un ejercicio anterior que el teorema fundamental de la proporcionalidad sobra y basta para decir que dos triángulos son semejantes, ¿verdad? Si se cumple esto, prácticamente no hay más que demostrar, son triángulos semejantes, porque los tres son, ¿verdad? Los tres son proporcionales y entonces aquí por el criterio lado, 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 entonces los triángulos serían semejantes. Ahí creo que no hay más que hablar. Mire que es lo que le explico, AD sobre AD. AD, todo el lado, entre AD o como usted quiera, AD entre DB. Ahí de cualquier forma, entre todos, el juego que quiera hacer perfectamente y ya se lo demostré anteriormente también en GeoGebra. Entonces, tenemos aquí repitiendo, AB, todo este lado, entre AD, este primer lado, es igual a AC, todo el otro lado, entre AE, este primer lado. ¿Sí? Igual ABC, ¿sí? Mire, ABC entre D. Fíjese que primero tomo AB el más largo, AC el más largo. Entonces acá también BC el más largo entre DE, que es el más corto. ¿Sí? Entonces también es igual a AB entre AC. Es decir, estos dos son proporcionales y estos dos también son proporcionales. Por lo tanto, lo que les mencionaba por el teorema, lado, 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 entonces esos triángulos son semejantes. Ok. Y si quiere agregarle más, lo que le mencionaba, el ángulo ADE, es decir, este ángulo es congruente a este ángulo DBC, es decir, este. ¿Por qué? Por el otro teorema que le mencionaba, ¿sí? Que cuando una recta intercepta a dos líneas paralelas, no olvide que estas son rectas paralelas, entonces dice que los ángulos seguidos correspondientes son congruentes. Por eso estamos escribiendo esto aquí, lo que acabamos de ver en el ejercicio anterior, y entonces lo mismo aplicaría para este ángulo. Este ángulo con este ángulo también serían congruentes. Entonces, y este otro ángulo lo comparten, entonces también por el criterio ángulo, ángulo, son congruentes. Aquí escogí el ángulo, ángulo, ¿verdad? Son por el criterio ángulo, ángulo, los triángulos son semejantes. Fíjense bien qué interesante. Ok, seguimos con otro ejercicio. Si en el triángulo ABC, fíjense bien, en este triángulo ABC, DE, que es este, es paralelo a BC, lo que hemos venido viendo del teorema fundamental de la proporcionalidad. Si AB es igual a 12, todo esto mide 12, AD es igual a 4, todo esto 12 y este segmento 4, y AC mide 24 todo esto, entonces dice que encontremos este pequeño AE. Ok, entonces, ¿por qué esta aclaración? Porque si estos dos segmentos DE y BC no son paralelos, no podemos no podemos decir que se aplique el teorema fundamental de la proporcionalidad, no podemos hacer estas razones. AB entre AD es igual a AC entre AE, ¿sí? Sustituimos, ¿cuánto vale AB? Aquí nos dice que AB vale 12. ¿Cuánto vale AD? Nos dice que vale 4. ¿Cuánto vale AC? Nos dice que vale 24. ¿Cuánto vale AE? Es lo que vamos a encontrar. ¿Ok? Entonces,
Este teorema de la proporcionalidad es una forma diferente de interpretar las proporciones. Bueno, no es forma diferente, sino que es aplicable, es una variante, llamémosle así, o como un corolario, que es lo que nos dicen las proporciones. Acuérdese que una proporción es una igualdad de dos razones. Estos números son racionales, son dos razones. Entonces, nos dice que la igualdad entre dos razones, el numerador del primero por el denominador del segundo es igual al denominador del primero por el numerador del segundo, es decir, se multiplican en cruz. Entonces de ello podemos decir nosotros que 12 por AE es igual a 4 por 24. Como tenemos que despejar AE, este 12 lo multiplica, entonces va a pasar al otro lado a dividir. Que dicho sea, de paso, lo más correcto decir es que quiero despejar a AE. Entonces voy a dividir a ambos lados por 12, porque 12 entre 12 es 1, 1 por AE es AE y ya lo despejo. Entonces voy a dividir a ambos lados, pero una forma de decirlo es que este 12 que multiplica pasa al otro lado a dividir, viene siendo el mismo efecto, pero técnicamente sería eso, divido ambos lados por 12. Entonces fíjense bien, este 12 no planteé la división, sino lo que le digo, pasó a dividir, estaba multiplicando, pasó a dividir. 4 por 24 entre 12. ¿Y cuánto es 24 entre 12? Es 2 y 2 por 4 es 8. Pero no olvide que un punto a media altura en matemáticas significa multiplicación por. Entonces, ahí tenemos la respuesta. AE es igual a 8. ¿Por qué? Gracias al teorema fundamental de la proporcionalidad en los triángulos. Les repito, esta condición, que son paralelas, me da la certeza, ¿sí? Me da la certeza de que se puede aplicar el teorema fundamental de la proporcionalidad. Ok. Y fíjese bien aquí, K es igual a 3, 12 entre 4, y al sustituir AE que vale 8, 2 entre 4 es 3 y 24 entre 8 es 3. Ya a nivel de información nada más. ¿Verdad? La constante de proporcionalidad o la razón de proporcionalidad o de semejanza, como le quiera llamar, es igual a 3. Ok. Otro ejercicio ya práctico, una aplicación. Si A y B son dos campamentos y una tienda en el punto S se encuentran ubicados, A es igual a 300 metros y B es igual a 150 metros de la tienda en la carretera, C es una persona caminando hacia la tienda a una distancia CS de 600 metros, encuentre la distancia DS. En realidad este ejercicio está en el texto, pero en realidad está muy mal redactado. De hecho, no está completo. Aquí vamos a partir de una suposición también. Fíjese bien, en el ejercicio del texto más bien aparece que este mide 600 y este mide 300, lo cual es ilógico porque esta es la hipotenusa es el lado más largo, no puede ser la mitad de un cateto, jamás. Ok. Entonces vamos, yo le cambié este dato que este sea 300 de 600, este dato nos lo dan que es ángulo recto, pero fíjese bien que yo lo que tengo que, me dice aquí, utiliza el teorema fundamental de la proporcionalidad y en realidad no se puede utilizar el teorema fundamental de la proporcionalidad porque estos triángulos están separados. Y ojo, usted puede decir, este ángulo y este ángulo son correspondientes y son congruentes, vamos bien. Y este ángulo con este ángulo son correspondientes y son congruentes, vamos bien. Pero ojo, estos ángulos no necesariamente son congruentes, no necesariamente. Aquí parece, pero no. O sea, yo no tengo algo que me demuestre que sí, ni me lo dan en la información, ni me dice aquí que, por ejemplo, alfa es igual a alfa prima, no me lo dice. Entonces, ¿cómo? Y me preguntan esta distancia SD, que dicho sea de paso, solo aparece la distancia S, pero me aclaró la maestra y es esta distancia la que hay que encontrar. Entonces, tengo que demostrar que este triángulo ACS es congruente con BDS. Pero ¿cómo? Si para empezar necesito dos ángulos, de este solo puedo saber uno. Este que me dan, no puedo saber este otro, ni puedo saber este otro, porque solo me dan un lado. Si me dieran otro lado, yo puedo con trigonometría encontrar cuánto mide este otro ángulo.
Aquí con esto, como me dan dos lados, yo puedo encontrar cuánto mide este ángulo y cuánto mide este otro ángulo. Y por el teorema de Pitágoras o por la misma trigonometría, puedo encontrar cuánto mide este lado. Pero no es el caso acá. Entonces, la única forma de resolver este problema es suponiendo, dándolo por hecho, que estos triángulos son semejantes. Es la única forma. Pero le repito, la información no me demuestra que sean semejantes. ¿Sí? Aquí me dice, usted utiliza el teorema fundamental de la proporcionalidad. El problema que es que me funciona aquí en cada triángulo, pero yo no estoy comparando un triángulo aquí con este otro o con otro aquí, dos triángulos aquí inscritos en el mismo. No, están separados, se tocan, pero es como que estén separados. Entonces, en realidad, no sé qué información falta, pero no se puede resolver este problema. No se puede aplicar el teorema fundamental de la proporcionalidad para resolverlo. No sé, de repente faltó ahí alguna información. Entonces, reitero, para resolverlo, vamos a encontrar la distancia SD suponiendo que estos triángulos son semejantes. Caso contrario, sin esa suposición, no tiene solución este ejercicio. Como le digo, pasamos la recta, acuérdense que dice que una recta paralela a un lado, en este caso el de abajo, y que corta los otros dos, pero puede ver que no me lo va a dejar semejante, entonces no me sirve. No puedo aplicar el teorema de la proporcionalidad, ¿verdad? Al menos en mis conocimientos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a encontrar este lado, ¿sí? Vamos a encontrar este lado de este triángulo aplicando el teorema de Pitágoras, que espero que se acuerde que un cateto es igual a la raíz cuadrada de la resta de los cuadrados del cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del otro cateto. Es decir, vamos a aplicar aquí, ¿verdad? Este lado, cualquiera de estas dos, pero esta fórmula, ¿verdad? Entonces, aquí la aplicamos, vamos a decir que AC, que es un cateto, es igual a la raíz cuadrada del cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del otro cateto, raíz cuadrada de todo eso. Ahí lo vamos. Entonces, si usted resuelve eso, AC es aproximadamente 520 metros. Es decir, 600 al cuadrado son como 360,000 menos 300 al cuadrado, que es 90,000. Serían como 250,000 y la raíz cuadrada de 250,000 es aproximadamente 520 metros. Entonces podemos plantear este lado entre este lado que es su correspondiente. Entonces podemos decir 600 en 350. Es decir, 600 metros en 350 metros. Aquí no le escribo M y M porque M y M, uno arriba y otro abajo que divide, entonces se nos simplifica. Va a ser igual a este lado entre su correspondiente, es decir, a 300 metros entre SD. No olvide ese orden. Si aquí tomo el mayor arriba, acá el menor, entonces acá también el mayor arriba y aquí el del menor. Ok. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Despejando, se multiplica en cruz y se divide por este otro. No olvide que 600 por SD va a ser igual a 150 por 300 metros y de ahí entonces 600 que multiplica SD va a pasar a dividir. Yo aquí lo tengo ya de un solo. Entonces 300 metros por 150 entre 600 eso es igual a 375 metros. Por lo tanto, esta distancia es igual a 375 metros, pero valga la redundancia bajo esa aclaración. Y puede ver inclusive que este dato que yo me inventé solo para darle un poco lógica al ejercicio, al final me dice que este lado mide 375 y al menos en la figura este es mayor, no puede medir mayor de 300. Pero, ¿verdad? Lo ingresé ahí porque esto es un ejercicio que aparece en los textos. Entonces, en muchos textos, inclusive yo he encontrado en la Universidad de Buenos Aires, en realidad en la Universidad de Buenos Aires he encontrado en textos errores, ¿verdad? Que los errores son de humanos. La verdad que este ejercicio no lo hubiera hecho, no lo hubiera pasado en el vídeo, pero les reitero, está en el texto de los muchachos. Tenemos un último ejercicio de la construcción de nuevos saberes y similar al que hicimos anteriormente. Nos dice que si en este triángulo ABC, DE y BC son paralelos, si AB mide 15, estas son otras medidas, ¿verdad?
Si AB mide 15, AE mide 3 y AC mide 25, encuentre AD. Le reitero, no olvide que el teorema fundamental de la proporcionalidad parte de esto, de que la línea sea paralela a un lado. Si eso sucede, con todo gusto podemos escribir las razones de semejanza. Es decir, este lado es proporcional a AD. O si quiere, este lado es proporcional a BD, como usted quiera. Entonces yo escribo así, AB sobre AD es proporcional a AC entre AE. Eso es proporcional. Entonces, si sustituimos, AB, ¿cuánto nos da? AB vale 15. Entre AD, que es lo que nos permiten encontrar, es igual a AC, nos dice que AC vale 25, entre AE nos dice que vale 3. Entonces, lo que le mencionaba, el producto de los, en toda proporción, el producto de los extremos es igual al producto de los medios. No olvide que si lo escribimos en forma de fracciones, A sobre B igual a C sobre D. A y D serían los extremos y B y C serían los medios. El producto de los extremos es igual al producto de los medios. Entonces, 15 por 3 es igual a AD por 25. Siguiendo multiplicando, 15 por 3 es 45 y 25 por AD es 25 AD. Y luego AD, que multiplica a 25, el 25, y luego 25, que multiplica AD, pasa al otro lado a dividir, entonces AD es igual a 45 sobre 25. Y si lo simplificamos, ambos tienen quinta, la quinta de 45 es 9, 9 por 5 es 45, y la de 25 es 5, la quinta de 25 es 5, porque 5 por 5 es 25. Entonces tenemos que AD es igual a 9 quintos, lo que nos preguntaban. ¿Ok? Si usted quiere ver la razón de semejanza, la constante de proporcionalidad, como usted quiera llamarle, aquí lo tenemos. Por ejemplo, 15 sobre AD. Y 15 lo puede escribir como 15 sobre 1 porque 15 entre 1 es 15. Sobre AD que me dio 9 quintos. 9 quintos. Entonces, aquí también en esta fracción compleja, el producto de los medios es el numerador, el producto de los extremos es el numerador y el producto de los medios es el denominador. 15 por 5 es 75 sobre 1 por 9, que es 9. Ambos tienen tercera, la tercera de 75 es 25 y la tercera de 9 es 3. Mire, igual a la otra que nos dio A sobre C, 25 sobre 3. Entonces, solo por cuestión de que usted quiera comprobar de que esta es la respuesta correcta. Y muchísimas gracias por su atención, ¿verdad? Aquí he terminado con esto de semejanza. Le pedí a los muchachos que me mandaran ejercicios para ayudarles, pero no me los han mandado a la fecha. Así es que ha sido un placer trabajar para ustedes. Por favor, suscríbase al canal Odilio Flores, dele like, active, comente y active la campanita. Desde Honduras, Centroamérica, hasta la próxima. Se despide de usted el profesor Odilio Flores.